bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y antes de ir a Filipenses, que es el estudio que estamos haciendo, Filipenses capítulo 2, quiero que me acompañen a Juan capítulo 15, porque quiero dejar en sus mentes y lanzarles, ¿verdad?, este pasaje de la Escritura para que lo meditemos durante el desarrollo del estudio que vamos a hacer, que vamos a continuar más bien en la epístola a los Filipenses. En Juan capítulo 15, versículo 14, Juan 15, 14, el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les lanza un tremendo desafío que va a tener mucho sentido cuando estemos estudiando después, cuando continuemos el estudio que estamos desarrollando de Filipenses capítulo 2, de los versículos 2 al 18 vamos a estudiar hoy día, ¿ya? Y tiene que ver con lo que hemos estado hablando también acerca de varios domingos sobre la unanimidad, debido a que el tema central de la epístola a los Filipenses tiene que ver con eso, ¿verdad? El gozo de ser unánimes en Cristo, ¿ya? El gozo de ser unánimes, un mismo sentir, una misma alma en el Señor Jesucristo. Eso trae gozo, ¿verdad? Y eso trae una experiencia cristiana victoriosa. Y hay varios aspectos, ¿verdad?, que tienen que ver con esto y que se desarrollan en la epístola a los Filipenses, ¿verdad? La unanimidad en el servicio, la unanimidad en la comunión, la unanimidad en Cristo, la unanimidad, ¿verdad?, en la oración. Son varios aspectos que son desarrollados allá en Filipenses y que apuntan acerca de ser de un mismo sentir, tener comunión, tener compañerismo, y algo que quizás es en un lenguaje un poco más común hoy en día, más natural para nosotros, que tienen que ver con la amistad espiritual, ¿ya? Con esa cercanía, esa amistad, ese compañerismo, ¿verdad?, que se da de manera muy especial, pero en el Señor, ¿ya? No en las cosas de este mundo. No estamos hablando de la amistad, ¿verdad?, en gustos personales, no estamos hablando de la amistad en intereses comunes, no, estamos hablando de la amistad en Cristo, la verdadera amistad en realidad. Primero porque es una amistad eterna, perdurable en los tiempos, pero también porque es una amistad integral, completa en todos los aspectos, no solo emocional, sino también intelectual y espiritual principalmente, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto, ya resuenan las palabras que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos allá en Juan, capítulo 15, versículo 14, cuando les dijo: vosotros sois mis amigos. Una tremenda afirmación, un tremendo desafío, ¿verdad?, es considerarnos amigos del Señor. Pero luego añade algo que a veces tendemos a minimizar, a menospreciar, o a no tomarle el sentido profundo y significativo de lo que esto significa. Cuando luego añade: si hacéis lo que yo os mando. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora en Filipenses capítulo 2, acompáñenme por favor, y que se relaciona justamente con la obediencia. Filipenses capítulo 2, vamos a estudiar en esta mañana de los versículos 12 al 18. ¿Lo tienen ahí? Filipenses 2. Vamos a estudiar esta mañana del 12 al 18. Bien, dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libaciones sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos
vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos antes de continuar, amados hermanos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te ruego que ella nos ilumine y nos mueva a tu voluntad. Ayúdanos no solo a entender lo que tú esperas de la actitud de cada uno de nosotros hacia ti y hacia la comunión con los creyentes, sino también ayúdanos a ponerlo en práctica, hacerlo carne en nuestra vida. No siendo oidores olvidadizos, como advierte tu palabra, sino hacedores, Señor, de tu palabra. Padre, te lo pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y eterno Salvador Jesucristo, tu Hijo. Amén. El título del mensaje en esta mañana se relaciona con la obediencia. Obedecer para lograr la unanimidad. Obedecer para lograr la unanimidad. De los versículos 12 al 18. Hay algo que seguramente los hermanos o hermanas que estén en el ejército, en la marina, en la aviación o cualquier fuerza armada pueden entender, y que es llamado la formación militar. Seguramente lo han escuchado, ¿verdad? Y algunos quizás lo entienden ya muy bien, y tiene que ver con el formar el carácter, ¿no es cierto?, la mentalidad de ser parte de una unidad y de trabajar en equipo. Pero más que esto también tiene que ver con una actitud obediente que quizás, ¿no es cierto?, preparándoles para un momento de conflicto, eso puede no solo salvar sus vidas, sino la vida de su compañero. ¿Ya? La formación militar obliga a la persona a someterse a una obediencia casi ciega, ¿verdad?, pero muy enfocada con un propósito. Bueno, de alguna manera, ¿no es cierto?, los instructores van forjando esto en los conscriptos, ¿verdad?, o en los postulantes, o los que se están preparando para llegar a ser parte de un ejército y tener este tipo de formación militar. De tal manera que, aunque tengan que enfrentar la muerte, si el capitán, ¿no es cierto?, el sargento les dice avancemos, avanzan. No lo piensan, ¿verdad? No se ponen a considerar si en el proceso podrían perder la vida o podrían salir heridos. No, ellos toman una decisión y ejecutan esa decisión. Si el sargento les dice a la derecha, todos van a la derecha. Si les dice a la izquierda, todos van a la izquierda. Y probablemente, en un contexto, ¿no es cierto?, más complejo de guerra, algunos van a perder la vida. Ya lo hemos escuchado en las noticias, ¿verdad? Las guerras que hay hoy en día, allá en Medio Oriente, ¿no es cierto?, en Europa, en el norte, en fin, en los conflictos que hay, cómo la gente muere, ¿verdad? Y cómo soldados mueren en conflictos. Bueno, es propio de una batalla, es propio de una guerra. A veces a nosotros como creyentes se nos olvida que estamos en una guerra, una batalla espiritual. No contra carne y sangre, como dice Pablo a los Efesios, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es con las personas, ¿verdad?, con los seres humanos. Más bien a ellos les buscamos rescatar de las garras justamente del príncipe de este siglo y sus demonios, Satanás y sus ángeles caídos, que buscan apartar, ¿verdad?, a las personas de este mundo del camino de Dios. Porque viene a hurtar, a matar y a destruir. León rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros estamos ahí en medio de un combate cruzado, ¿verdad? No solo donde está en riesgo la vida, en una guerra, ¿verdad? Imagínate estar hoy en día, como está actualmente la situación en algunos lugares, donde puedes perder la vida. Pero peor aún, estamos nosotros, de alguna manera, involucrados en un combate, en una batalla, en una guerra, donde hay algo mucho más serio, que no solo tiene que ver con perder la vida. Porque tú puedes perder la vida, pero aún así, ¿verdad?, si eres creyente, estar con el Señor por la eternidad. Pero peor aún, nosotros estamos involucrados en una batalla donde puedes perder el alma. Y cuando hablo de perder el alma, esto tiene que ver con lo eterno. Ya, perder el alma en el lago de fuego, en el infierno, por la eternidad. Como dije, una persona que tiene a Cristo en su corazón puede incluso perder la vida, pero va a estar con el Señor. Como Pablo cuando decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ausente del cuerpo, decía Pablo, presente al Señor. Y ahí gozar, ¿verdad?, de las promesas y las bendiciones del Señor cuando nos dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estáis. Qué linda promesa, ¿verdad?
que aunque muramos en esta tierra, aunque partamos de esta tierra, vamos a estar con el Señor. Bueno, esa esperanza que nosotros tenemos, la mayoría de las personas que están en el mundo no la tienen. Y ellos van, ¿verdad?, caminando por esta vida muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, actualmente, como dice la palabra del Señor en Efesios 2, opera en los hijos de desobediencia. Bueno, ahí estamos nosotros metidos, ¿verdad?, en esta batalla, en esta generación maligna y perversa. Ahí es donde nosotros estamos y podemos, ¿verdad?, ser deliberantes en cuanto a la vida o la muerte. Es una cuestión mucho más importante que cuando decimos es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de eternidad o perdición. Es cuestión de salvación o condenación. Es cuestión eterna. Por lo tanto, es importante que no olvidemos que estamos imbuidos, ¿verdad?, en un conflicto, en un combate. Que no estamos de paseo. No estamos solamente en una condición, ¿verdad?, relajada, solamente para gozarnos, ¿verdad?, y no entender la tremenda responsabilidad que tenemos sobre nosotros. Ahora, por esa razón, Pablo acá empieza a desarrollar, y poco a poco lo vamos a ir viendo, un tema fundamental que tiene que ver con la unanimidad. Y cada vez le está entregando más argumentos a los filipenses para hablar de la importancia de la unanimidad. Ya, en este sentido, cuando una iglesia está unida, cuando creyentes están realmente unidos, cuando hay unanimidad, podemos ser un ejército mucho más eficiente con este propósito, de ganar almas, de ser luz en medio de un mundo en tinieblas, de ser, como vamos a ver más adelante, resplandecientes, para mostrar a aquellos que están en oscuridad un haz de luz que les puede salvar la eternidad, que les puede salvar el alma, que los puede rescatar del infierno y de la condenación eterna. Pero si no tenemos una actitud, una conducta y una motivación de unanimidad, entonces no vamos a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. El pecado nos va a apartar, nuestro egoísmo nos va a apartar, nuestra actitud, ¿verdad?, orgullosa nos va a apartar y no vamos a lograr realmente la verdadera unanimidad. Pablo amaba a la iglesia de Filipo, estaba súper agradecido por los creyentes de Filipo, porque de todas las iglesias, ellos fueron una de las pocas iglesias que se involucraron con él en la obra misionera. Y se involucraron incluso, no solo emocional, sino que económicamente. Le enviaban dinero, ofrenda misionera, para que Pablo desarrollara tiempo completo su ministerio. Entonces Pablo estaba agradecido, y por eso que él era franco, él era honesto. Y él veía una buena iglesia, ¿verdad?, como la iglesia de Filipo, pero veía también sus debilidades. Y al parecer, él veía que dentro, ¿verdad?, de todas las bendiciones que Dios había derramado en la iglesia de Filipos, ya había algo que quizás ellos podían descuidar, y que era justamente la unanimidad. Y sabes tú que de principio a fin Pablo enfatiza esto, y enfatiza, ¿verdad?, el gozo que trae el ser unánimes en Cristo. Y esto es mucho más que simplemente estar reunidos, es mucho más que venir a la iglesia, es mucho más que estar, ¿verdad?, congregados. Tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una disposición del alma, de ser sumisos, por ejemplo, unos a otros, de ser considerados unos con otros, como vimos, ¿verdad?, en el estudio pasado, estimando a los demás, ¿se acuerdan?, como superiores a uno mismo. Tiene aún más allá incluso que ver con superar nuestro egoísmo y nuestro orgullo, nuestro egocentrismo, ¿verdad?, nuestra actitud yoyoísta de exaltar, ¿verdad?, lo nuestro, buscar lo propio y la satisfacción interna. Tiene que ver con una actitud dispuesta. Y uno de los aspectos que el apóstol Pablo aquí, en la porción que vamos a ver el día de hoy, enfatiza justamente, que lo vimos en la lección pasada, ya, y que ahora lo vuelve a reiterar con otro enfoque, es justamente la obediencia. El ser obediente. Qué importante es ser obediente. ¿Te imaginas una unidad de combate, ¿verdad?, de fuerzas especiales que va a cumplir una misión, pero todos tienen su opinión, todos tienen su idea? No, yo creo que lo deberíamos hacer así, dice uno. No, el sargento dice, no, el capitán nos mandó que hiciéramos esto. Y otro dice, no, pero es que, mira, y si lo hacemos así, y quizás uno, ¿verdad?, toma la iniciativa y se va adelante y el otro se queda atrás. Bueno, ahí vemos que va a ser un desastre, ¿no? Tiene que ser de un mismo algo, un mismo sentir, una misma arma combatiendo en un conflicto y en un propósito, ¿verdad?, en una misión. Bueno, en lo espiritual, esto tiene mucho que ver también con nosotros. ¿Ya? Yo no sé si Pablo, el papá del apóstol Pablo, era militar
ya, o tuvo algún tipo de formación militar, pero Pablo utiliza mucho los argumentos militares dentro de sus epístolas, varias veces. Ya tú, como buen soldado de Jesucristo, ¿verdad?, le dice a su discípulo Timoteo, sufre penalidades, ¿verdad?, como buen soldado de Jesucristo, y utiliza muchos términos, muchos conceptos de la milicia. Bueno, aquí enfatiza justamente uno de ellos que tiene que ver con la obediencia. Ya cuando el superior nos dice a la derecha, y todos vamos a la derecha. Cuando nos dice a la izquierda, y todos vamos a la izquierda. Cuando nos dice salte, y todos saltamos, ¿verdad? Bueno, en lo espiritual, esto se relaciona no con doctrinas humanas, ni con ideas humanas, sino se relaciona con algo muy concreto que es la palabra de Dios. ¿Cuán sumisos y obedientes estamos a lo que Dios nos dice en su palabra? A lo que Dios exige y nos pide, ¿ya? A lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Tengo entendido, no sé si todavía existirá en la marina, los que son marinos acá me pueden corregir, el libro Pera. ¿Lo escucharon alguna vez o no? El libro Pera, ¿ya? Sí, algunos, ¿verdad?, sienten porque saben a qué me refiero. Es un manual, ¿no es cierto?, donde hay ciertos protocolos, ciertas cosas, ¿verdad?, que supuestamente un marino tiene que saber. Y tiene que saber y tiene que cumplir. Bueno, nosotros quizás en general, independiente que algunos quizás lo sean, pero no somos marinos, somos de la Armada de Chile, pero sí somos hijos del Señor y miembros del ejército del Señor. Y este es nuestro manual, ¿verdad? Esto es lo que sería para algunos marinos, ¿no es cierto?, el libro Pera. Ya, este sería nuestro libro guía, la palabra de Dios. Aquí, ¿verdad?, nos muestra no solo la conducta que debemos tener, sino las actitudes que debemos tener. El libro va mucho más profundo, porque nos habla, ¿verdad?, de la conducta, pero también de las actitudes, incluso de las motivaciones que deben mover nuestra conducta y nuestro corazón. Ya, aquí el Señor incluso nos ejemplifica a través del mismo Señor Jesucristo u otros siervos suyos cómo debemos hacerlo, cuándo debemos hacerlo, por qué debemos hacerlo y con qué actitud debemos vivir la vida cristiana. Y obedecer, ¿verdad?, tener una actitud de obediencia es sumamente relevante. ¿Ya? Yo no puedo obedecer lo que no escucho, lo que no entiendo. ¿Sí? Tengo que escuchar una orden para obedecerla, ¿verdad? Bueno, por eso es que es tan importante que el creyente lea la Biblia. Si no estás leyendo la Biblia todos los días, ya estás desobedeciendo. Si realmente la palabra del Señor no es algo significativo para ti cada día, entonces, ¿cómo vas a obedecer al Señor? Ya estamos en falta. Si es que realmente la palabra del Señor no es una realidad cada día. Porque cada día necesitamos vivir esta vida cristiana en el Señor. ¿Ya? No somos superhéroes, ¿verdad?, de Marvel, ¿ya?, sino somos simplemente soldados de un ejército de personas débiles que dependemos del Señor. ¿Ya? No somos un Superman para andar, ¿verdad?, volando, y hombres de acero, mujeres de acero, simplemente para que las tentaciones y los problemas nos resbalen. Necesitamos la palabra del Señor. Y la necesitamos no una vez a la semana, ni 2 veces a la semana, ni 3 veces a la semana. No, la necesitamos cada día de nuestra vida, 24/7. Necesitamos que la palabra del Señor sea real en nosotros. Por eso es que la tenemos que leer, por eso es que la tenemos que memorizar, por eso es que la tenemos que meditar. A algunos se les hace difícil la memorización, pero es un ejercicio, es un esfuerzo que debemos hacer, que debemos ejecutar. Así como el soldado sale a trotar, sale a hacer ejercicio para mantenerse operativo, ¿verdad?, en lo que le toca hacer en una misión. Bueno, el creyente también, cada día, necesita tener sus disciplinas y sus hábitos espirituales, y entre ellos la lectura de la palabra y la oración son fundamentales, son esenciales. Por eso es que primero tenemos que estar atentos a la voz del Señor, a su palabra, y luego es importante que nuestra actitud sea de una obediencia pronta. A veces cuando se enseña a los papás la crianza de sus hijos, ya se les enfatiza este concepto de la obediencia. La obediencia debe ser, en primer lugar, inmediata, ¿no es cierto? Debe ser completa y debe ser con buena actitud. Ya, si eres padre, ¿verdad?, y quieres unas normas muy básicas y muy sencillas de crianza, acuérdate o anota o memoriza, ¿verdad?, estas 3 cosas: inmediata, completa y con buena actitud. ¿Ya?
¿te has fijado algunos papás que cuando tratan de criar a sus hijos, ¿verdad? Cuando tratan de que se porten bien, le dicen a la 1, a las 2? ¿Lo has escuchado quizás? ¿Alguna vez lo has visto en la televisión, verdad? No en la vida real. Bueno, te lo cuento, pero esa es la peor estrategia que puedes hacer. Ya, el niño no tiene que obedecer a la tercera, a la cuarta o a la quinta. Algunos le ponen hasta ya 2,5. No, el niño tiene que obedecer a la primera. Eso puede salvarle la vida. Y no solo su vida física, sino su vida espiritual. El niño tiene que obedecer a la primera. Y para eso hay que entrenarlo. No apapacharlo, entrenarlo. Y eso significa disciplina, corrección, etcétera, etcétera. Luego tiene que obedecer de manera completa. No sirve que lo haga a medias. Eso no es obediencia. ¿Ya? Recoge, ¿verdad?, el plato del suelo. No es que lo dé vuelta, ¿verdad?, y lo ponga ahí. No, tiene que hacerlo completo, pero más importante aún, con una buena actitud. Y si lo hace rezongando, ¿verdad?, ya recoge el plato, ¿verdad?, y pega patada a la silla. Bueno, eso, hermano, eso no es obediencia. Y eso merece castigo. ¿Ya? Y merece castigo, ¿por qué? Porque la Biblia enseña que la necedad ligada está al corazón del muchacho. Pero la vara de la corrección la alejará de esa necedad. Entonces, el niño por naturaleza, es necio, es pecador, es egoísta, es orgulloso. Y eso hay que corregirlo. Eso lamentablemente no se corrige con palabras. Por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, tener el valor necesario y suficiente para la corrección. Ahora, en eso aplicado a la vida espiritual, a la vida cristiana, Dios espera lo mismo de nosotros. Pero a veces nosotros somos muy remolones. Dios nos dice en su palabra que tenemos que santificarnos, que tenemos que congregarnos, que tenemos que ofrendar con generosidad, que tenemos que diezmar honrando al Señor, que tenemos que compartir el Evangelio, que tenemos que orar. Y son varias cosas que Dios nos va mostrando en su palabra, y nosotros como que tratamos de acomodarlo, como que tratamos de hacerle el quite, como que tratamos, ¿verdad?, de postergarlo. Y la procrastinación espiritual, ¿verdad?, muchas veces es lo que acompaña nuestra experiencia cotidiana. Dejar para después lo que debo hacer ahora, ni siquiera hoy, ahora. Debo quizás confesar mis pecados, debo tomar tiempo para orar, ¿verdad? En fin. Bueno, sabemos muchas cosas de la palabra del Señor. Si solo aplicáramos todo lo que escuchamos cada domingo, seríamos creyentes superdotados. Es como yo digo, a verse... perdonando, ¿verdad?, me van a odiar las hermanas, pero a veces lo he mencionado. Si todo lo que los productos de belleza en la tele, ¿verdad?, en el internet, realmente cumplieran lo que prometen, habrían puras hermanas, ¿verdad?, bellísimas, ¿verdad?, puras supermodel, ¿verdad?, hoy en día. Si esa crema, ¿verdad?, fuera tan milagrosa como promete, ¿ya? Bueno, sabemos que el mundo ofrece mentiras. Eso es mentira, hermano, ¿ya? Eso no es verdad. Por si acaso, ¿verdad? Siento desilusionarles, hermano, pero el viejito Pascuero no existe, ¿ya? Existen otras cosas como la disciplina, el ejercicio, en fin, todas esas cosas, ¿ya? Pero también, ¿verdad?, a veces como creyentes nos creemos también las mentiras del mundo. ¿Ya? Creemos que por emocionarnos mucho en un momento vamos a estar más cerca del Señor. Si ¿qué es lo que el Señor quiere? Obediencia. El mismo Señor lo dice en su palabra, lo vimos también en el estudio pasado. Se complace tanto Jehová en los sacrificios y ofrendas. No, sino en que se le obedezca y que se cumpla su palabra. No es tanto que yo crezca en conocer más de la palabra de Dios, sino en lo que ya sé, vivirlo. Ser una palabra que hoy en día es muy escasa. Ser consecuente con lo que entiendo de Dios y su palabra. Ser consecuente. Y esa es la parte con la que luchamos, ¿verdad?, día a día. ¿Ya? Ahora, en los versículos 12 al 14 de nuestro texto ya en Filipenses, de Filipenses capítulo 2, ¿ya?, Pablo acá da una exhortación a la obediencia. ¿Ya? Porque a veces leemos la Biblia y la leemos fuera de contexto o no la entendemos porque no seguimos la idea central de lo que el autor está queriendo decir. Bueno, en el contexto, recuerda, en Filipenses capítulo 2, ya por ejemplo comienza diciendo,
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces sigue hablando de la unanimidad, de una actitud unánime. Ya, después presenta incluso el ejemplo de Cristo, cuando dice, ya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y ahí vemos la humildad de Cristo, la humillación de Cristo, la obediencia de Cristo, ¿verdad? En su entrega, en su sacrificio. Pero luego continúa con el mismo concepto y continúa dando, ¿verdad? Con la misma idea. Dice el verso 12, por tanto. Y ese por tanto es como de ahí añadiendo conclusiones concretas, ¿verdad? A los argumentos que él está dando. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino, dice, mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Está hablando de lo mismo, de tener esta actitud considerada, de tener esta actitud servicial, de tener esta actitud humilde, de tener esta actitud obediente, de tener esta actitud de sumisión el uno al otro, ¿verdad? Está hablando de seguir el ejemplo de Cristo, de cómo Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, mató su ego, su orgullo, ¿verdad? ¿Para qué? Para salvar nuestras almas, para venir a este mundo y hacerse semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, tomó un corazón y una actitud de siervo. Se hizo siervo para nosotros, porque como dice la palabra, Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Pablo sigue argumentando acerca de esta actitud humilde, servicial, esta actitud, ¿verdad?, de autodespojo, de abnegación, de servicio, y luego, ¿verdad?, encara a los filipenses para que obedezcan el consejo, para que obedezcan, ¿verdad?, la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿verdad? Y les deja el desafío, no como en mi presencia solamente. Hubo un momento en que Pablo estuvo con los filipenses y les habló de esto, pero no solo cuando él estaba presente, sino, añade Pablo, mucho más ahora en mi ausencia. Pablo ahora no estaba presente, él estaba en Roma, escribiéndole esta epístola desde una cárcel, no podía ir a visitarlo, aunque quería, no podía. Les dijo que el anhelo era ir a visitarles, pero todavía no estaba ahí. Entonces ahora les escribe esta carta diciéndoles, yo no estoy ahora presente con ustedes. Y ustedes tienen testimonio de ser obedientes. Cuando yo estaba con ustedes, ustedes eran obedientes. Pero ahora que yo no estoy presente y les estoy escribiendo esta carta, espero que ustedes realmente aún sean más obedientes a lo que yo les estoy diciendo. Eso es lo que habla. Y luego añade, y por lo mismo, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Esto no tiene nada que ver con ganarse la salvación. Esto no tiene nada que ver con obtener la salvación por nuestros méritos, porque claramente la Escritura eso lo descarta. No por obras, para que nadie se gloríe. Por eso dice que somos salvos por fe y por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice el Señor en su palabra, y hay mucho argumento para establecer aquello. Por lo tanto, aquí cuando dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no tiene que ver con trabajar para ser salvos, porque no hay nada de lo que tú o yo o nadie humanamente podamos hacer para lograr la salvación, porque Cristo ya la obtuvo y Él la ofrece por gracia, por medio de la fe. Esto tiene que ver con la santificación, esto tiene que ver con la dependencia en el Señor. De hecho, en el versículo 12 Pablo postula lo que yo llamo una obediencia autónoma. Es decir, que aunque el predicador, o en este caso Pablo, o el pastor no esté presente, la obediencia continúa igual, sigue igual. ¿Se acuerdan de la famosa arenga de Arturo Prat cuando estuvo por abordar la Esmeralda? Estaba en la Esmeralda para abordar el Huáscar, ¿se acuerdan? Que le dijo a sus muchachos, dijo, muchachos, la contienda es desigual. Nunca se ha arreglado esta bandera y este no será el momento de hacerlo, ¿verdad? Y en un momento, mirándole ahí, les dice que él está dispuesto a dar su vida si fuera necesario. Dice, y si yo no estoy, y ahí les deja, ¿verdad?, enganchado y les deja realmente, de alguna manera, casados, ¿verdad?, con un tremendo desafío. Si yo no estoy, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Y efectivamente, en el primer abordaje,
lo salta, ¿verdad? Y muere. ¿Qué hacen sus oficiales? Cumplen con su deber. Nunca la barrera fue arriada, hasta la clavaron en el mástil para que si se hundía el barco, se hundía con la bandera. Bueno, ese gesto, esa llamada que hizo Arturo Prat, ¿verdad? Esa arenga que dio a su tripulación, es lo que Pablo le está diciendo aquí a los filipenses. No solo en mi presencia, también y mucho más en mi ausencia. Ustedes tienen que obedecer la palabra del Señor, tienen que someterse. Quizás por ahí habían hermanos que quizás, en Filipos me refiero, no acá, por si acaso, que se creían más superiores que los demás, no sé, que tenían un grado más arriba, más alto, más elevado, ¿verdad? Y quizás habían cosas que ellos no les competía hacer. Ya quizás otros las podían hacer. Bueno, no, esa no era la actitud. Ya quizás por ahí fue uno de los problemas que Evod y Sintique, que son mencionadas después en el capítulo 4, tuvieron. Bueno, Pablo le dice, mira, estando yo, o no estando yo presente, o no estando presente, ustedes tienen que vivir la vida cristiana con pasión y dedicación, trabajando, esforzándose, para que la vida espiritual sea consecuente, para que ustedes realmente demuestren, para que ustedes muestren y evidencien que son hijos del Señor. Esa palabra, ocupados, es la palabra edificar, es la palabra trabajar. Ergonomai, que se utiliza como la palabra griega ergos, que es trabajo, ¿no es cierto? Literalmente es como ir poniendo un ladrillo sobre otro. Y tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Un creyente siempre tiene que estar creciendo, siempre tiene que estar avanzando. Un creyente no fue diseñado para que llegara a un nivel y se quedara estancado en ese nivel. Un creyente no fue creado, ¿no es cierto?, para llegar a una etapa y quedarse ahí pegado en esa etapa. Un creyente siempre tiene que estar trabajando en su salvación, trabajando en su desarrollo espiritual, en su crecimiento. Y aquí, insisto, salvación no tiene que ver necesariamente aquí con la salvación del alma, tiene que ver más bien con el desarrollo de una vida espiritual madura, completa, íntegra. Incluso otras versiones traducen, ¿verdad?, para que lleguéis a ser completos en vuestra salvación, en vuestra vida cristiana. Otras versiones, ¿verdad?, más técnicas lo traducen de esa manera. Ser completo, ser íntegro, crecer. ¿Estoy siendo completo en obediencia? ¿Estoy teniendo una actitud sumisa y obediente, inmediata, completa, con buena actitud hacia la palabra del Señor? ¿O todavía lucho con mi carne? Todavía el Señor me tiene que decir una y otra vez los cambios que tengo que hacer en mi vida. El Señor una y otra vez tiene que, ¿verdad?, llamarme la atención. Bueno, hermano, hermana, no esperes que el Señor lo haga con dolor. Porque el Señor puede hacerlo, y puede hacerlo con dolor en tu vida. Horrenda cosa, dice el libro de Hebreos, hablando a creyentes, no en conversos, a creyentes. Dice, horrenda cosa, Hebreos 10:31, es caer en manos del Dios vivo. No espere la disciplina del Señor. El Señor es el que ama disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. La obediencia debe ser inmediata. Si entendemos que el Señor nos está pidiendo algo, inmediatamente debemos ponerlo en práctica. Sí, Señor. Como dijo Pablo cuando se convirtió. Sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué importante es la obediencia autónoma. Independiente si estamos con nuestro discipulador, con nuestro maestro, con nuestro predicador, con nuestro pastor, independiente si estamos con nuestra esposa, con nuestro esposo al lado, con nuestro papá, nuestra mamá, si independiente si no estamos ahí, estamos solos, ¿verdad? Tengo que obedecer, tengo que generar una obediencia inmediata, completa y con buena actitud. Luego habla, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo de una obediencia obediente. Una obediencia dependiente. Una obediencia dependiente, porque añade en el versículo 13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto no es para que saquemos las manos, ¿verdad?, y egoístamente digamos, bueno, el Señor lo hace todo, ya, el Señor pone todo ahí, ¿verdad? No, esto tiene que ver cuando un corazón está consagrado al Señor, está realmente dedicado a servir al Señor. Dios va a ir poniendo aquellas cosas en tu vida que son para tu crecimiento y tu desarrollo espiritual, para que seas conformado a la imagen de Jesucristo. Es lo que Pablo también dice en otra porción cuando declara, ¿verdad?, que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen de Cristo,
como por el Espíritu del Señor. Es decir, lo que Cristo enseñó, al que más se le ha dado, más se le pedirá. Si Dios te ha bendecido, Dios quiere bendecirte aún más. Y si tú estás viviendo en obediencia al Señor, Dios quiere que tú dependas de Él. Él va a ir poniendo en tu corazón, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si tú te cruzas de brazos y te sientas y relajas tus brazos, ¿verdad?, y tus piernas, y dices, bueno, que el Señor haga todo, entonces, ¿sabes lo que va a pasar? Te vas a estancar y Dios te va a dejar de lado. Y ya no vas a estar cumpliendo, ¿verdad?, la obediencia autónoma del versículo 3:12, sino que vas a estar, ¿verdad?, expuesto a la disciplina del Señor. Esto implica que dependamos de la obra de Dios en nuestra vida. Él va a producir querer y más querer, porque Él siempre quiere más. Fíjate, el Señor siempre quiere más. ¿Ya? Él quiere que haya fruto en tu vida, ¿sí? Pero también Él quiere que haya más fruto y después mucho fruto y luego fruto que permanezca. Siempre el Señor nos va a pedir más, porque estamos en un proceso de transformación. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es que Dios te salvó y listo. Hay un proceso de madurez, de crecimiento. No hemos llegado, tú piénsalo así, no hemos llegado ni al 0,05% de todo el potencial que Dios tiene para nosotros. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que profundizar en las cosas del Señor. Y como Pablo le dice a los de Corinto, si creemos que sabemos algo, tenemos que tener la actitud como si no sabemos nada, como deberíamos saberlo. No sabemos realmente de la palabra del Señor tal como deberíamos. Yo llevo más de 40 años estudiando la palabra del Señor y en los últimos 20 años profundizándola, escudriñándola, aprendiendo incluso en sus idiomas originales, y no siento que ni estoy rascando la tapa de la Biblia. Porque cada vez que profundizo es como un mar, es como cuando un buzo se tira, ¿verdad?, y descubre que hay una inmensidad por delante inexplorada. No nos creamos, hermanos, orgullosos, el cuento de que no, ya tenemos años y tenemos tiempo y conocemos suficiente de la Escritura como para manejarnos con comodidad. No, hermano, no es así. No es así. He escuchado yo a creyentes, ¿verdad?, no en esta iglesia, y no, es verdad, en otras iglesias sí, no es verdad, ya jactarse de los años que llevan en el Señor, pero con vergüenza simplemente están, ¿no es cierto?, dando a entender lo inmaduro que han sido todos esos años. Porque si tú dependes solamente de eso, del conocimiento que tienes, entonces eres un bebé espiritual. No entiendes ni te das cuenta realmente lo dependiente que necesitamos ser del Señor. El Señor nos dice en su palabra, ¿verdad?, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, no por nuestra capacidad, no porque tú te creas muy bacán, o muy superior, o muy intelectual, o con muchas capacidades. Nunca olvides, hermano, Dios puede levantar de una piedra un hijo de Abraham y hacer un perfecto adorador, como dijo el Señor Jesucristo. Dios puede usar a un burro como el burro de Abraham, ¿no es cierto?, para darle una lección. Nosotros no somos más que una piedra y un burro. Solo somos pecadores, perdidos y condenados, que hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo. No somos más que eso, ¿no? Entonces es importante que dependamos del Señor, según el versículo 13. Luego el versículo 14 nos plantea una obediencia sumisa. Recuerdan que la obediencia debe ser inmediata, completa y con buena actitud. Bueno, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Inmediata, cuando dice el versículo 12, ¿verdad?, que tienen que obedecer incluso en su ausencia. Completa, dependiendo completamente de la obra del Señor en su vida, pero también con una buena actitud, sumisa. Él añade, el versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Sería fácil sacar este pasaje fuera de contexto y aplicarlo a cualquier cosa. Y en cierto sentido, un creyente nunca tiene que hacer nada con murmuración y contienda, ¿verdad? Pero en este contexto, hablando de la obediencia y de la sumisión, obviamente esto tiene que ver con nuestra actitud al obedecer y al aplicar la palabra del Señor a nuestra vida. ¿Qué significa? Bueno, sin murmuración. En otras palabras, no de mala gana ni rezongando, ¿ya?
Me viene a la mente la figura, ¿verdad?, del Chavo del Ocho, cuando le decían que hiciera algo, ¿verdad?, y él salía ahí pateando así, ¿verdad?, así como que ya lo iba a hacer, pero no quería hacerlo. Bueno, a veces somos así, ¿verdad?, tan maduros, tan infantiles, ya, que casi hasta se nos ve el pucherito cuando sabemos que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Se nos empieza a notar, ¿verdad?, porque no queríamos hacerlo, porque nos duele, porque el Señor nos pegó ahí justo donde más nos dolía. Y quizás, ¿verdad?, tengo que sacrificar en el altar del Señor, ¿no es cierto?, tengo que sacrificar quizás mi trabajo, o quizás tengo que sacrificar mis estudios, o mis anhelos, o quizás tengo que sacrificar en el altar del Señor quizás a mis hijos, porque han llegado a ser ídolos en mi corazón, o tengo que sacrificar en el altar del Señor tal vez mis placeres personales, mis gustos personales, quizás tengo que sacrificar en el altar mi comodidad, o tantas cosas que a veces llegan a ser ídolos en nuestro corazón. Y ahí, ¿verdad?, hay como que es como un niño, ¿verdad? Todos los que son papás entienden a qué me refiero, cuando tú le das una orden, ¿verdad?, y tengo que sacar la basura. Eso es rezongar, ya, eso es murmurar, ya, eso es, ¿no es cierto?, hacerlo, pero realmente en el corazón no hacerlo. ¿Se entiende, verdad? Eso es como el niño, ¿verdad?, que le decía siéntate, y se sienta, pero por fuera está sentado, pero por dentro está corriendo, ¿verdad?, por todos lados. Bueno, eso es lo que necesitamos, no solo como papá transmitir el corazón de nuestros hijos, sino que es eso también lo que nuestro Papá Celestial quiere de nosotros, espera de nosotros. Una actitud sin murmuración y sin contienda. Sin contienda, es decir, sin resistencia rebelde. Sí, hermano, a veces somos rebeldes. Cuando se nos tiene que decir las cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, eso es rebeldía. O sea, es interesante que la mayoría de las personas que vienen a veces a consejería con el pastor, ¿ya? Y esto no es ninguna infidencia, porque esto es siempre, con todos los pastores que he conversado, siempre es así. De hecho, hasta lo he leído en libros de consejería pastoral. El 90% de las personas vienen con una decisión ya tomada, solamente para tratar de ver si el pastor puede avalar su decisión. Y generalmente es una mala decisión, que buscan de alguna u otra manera justificar, o en el mejor de los casos, acomodar. Y solo el 1% viene con un corazón dispuesto a que le digan lo que normalmente no quiere que le digan. Porque a veces somos así, ¿verdad? Tratamos de buscar el acomodo, ¿no es cierto? El acomodo a las cosas. Qué importante, hermano, es cuando nosotros tenemos un corazón desprovisto de la rebeldía. La rebeldía es algo que está innato en nuestro corazón. Cuando alguien nos corrige, ¿cuál es nuestra primera actitud? Defenderlo, justificarlo, ¿no? Mi punto de vista, claro, inmediatamente ahí uno ve el corazón. Qué importante, hermano, es tener una actitud sin contienda, es decir, sin resistencia rebelde y contenciosa. Si el Señor quiere algo de nosotros, inmediatamente lo debemos entregar. Cuando Dios le pidió a su hijo, a Abraham, ¿te acuerdas? Sacrifícalo a tu hijo Isaac, tu único, sacrifícalo, allá en el monte Moriah. ¿Qué hizo Abraham? Al otro día, muy temprano en la mañana, le guardó su asno y partió. No vemos a Abraham, ¿verdad?, pateando piedras en el camino, buscando una solución. Según el libro de Hebreos, ya muy a posterior, vemos que él incluso ya estaba seguro que su hijo iba a morir, porque Dios le había dicho que lo matara. Entonces él estaba confiando que el Señor lo iba a resucitar. ¿Te fijas, no? Eso está en Hebreos. La palabra inspirada de Dios nos revela el corazón de Abraham, que Abraham ya lo había dado por muerto a su hijo. Lo había dado por muerto. No es que Abraham fue pensando en el camino, no, si yo creo que no es mucho lo que me está pidiendo el Señor. Se le pasó la mano, no, si yo creo que no. Algo va a salir el Señor. Con algo, y la típica, ¿no es cierto? Si Dios te cierra una puerta, te abre una ventana. Como si eso fuera el santo, ¿verdad?,
mágico que soluciona el problema. No, hermano. Si Dios, escucha esto, por favor. Si Dios te cierra una puerta, mira, en hebreo, en griego más específicamente, ¿sabes qué significa? Significa que Dios te cierra una puerta. No necesitas ser teólogo, no necesitas hacer un exégesis, no necesitas, ¿verdad?, profundizar. No, hermano, si Dios te cierra una puerta, te la cerró. Dios dice en su palabra, allá en Apocalipsis, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Si el Señor te cierra una puerta en la cara, te la cierra. No busque una ventana, no busque una escotilla, no busque una salida. Dios te la cerró y es por algo. Y gloria al Señor por eso. Y si Dios te abre una puerta, ni siquiera te asomes ahí a ver qué es lo que hay. Entra. Dios te la está abriendo. Es por algo. Dios es soberano, hermano. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestros tiempos. Hagamos todo sin murmuración ni contienda. No resistamos, no seamos una resistencia. Una resistencia termina rompiéndose, quebrándose. No luches con el Señor. No des cosas contra el aguijón, como le dijo el Señor al apóstol Pablo cuando se convirtió. No des golpes contra la pared. No luches con Dios. Vas a salir perdiendo. Vamos a salir perdiendo. En segundo lugar, allá en nuestro texto, el versículo 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Ya? Ahora, sigue hablando de lo mismo, y obviamente tiene que ver con el hecho de ser unánime. Nos permite, como hijos del Señor, ser un testimonio potente a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, aquellos que están en la oscuridad de las tinieblas. Y aquí nos menciona que Dios tiene un propósito en nuestra obediencia. Dios tiene un propósito en que seamos obedientes inmediatos, obedientes completos y obedientes con buena actitud. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Aquí lo dice. Primero, para que seamos irreprensibles. Es decir, que el Señor no tenga nada que reprendernos. ¿Ya? Segundo, para que seamos sencillos. Esto tiene que ver con lo mismo. Algo sencillo es algo que no es complejo. Complejo es lo opuesto a sencillo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud cuando a veces Dios nos pide algo? Nos empezamos a complicar. Complejizamos las cosas. ¿Ya? Entonces Dios nos dice que tenemos que compartir el Evangelio. Ya, entonces yo quiero tomar un curso. Ya, yo quiero entonces aprenderme esto. Ya, yo quiero estudiar esto. Ya, yo quiero saber esto. Ya, yo quiero capacitarme en esto. Y ya pasó un año y todavía no evangelizo. ¿Entienden? Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere que respondamos con una sencillez de corazón, no complejizarnos las cosas. Nosotros como seres humanos somos expertos en complicarnos, ¿sí o no? Somos expertos en complicarnos, ¿no es cierto? Tenemos que, no sé, practicar la hospitalidad. No, pero es que, no, primero tenemos que arreglar. No, tenemos que limpiar, pasarle cloro a todo. Bueno, no voy a meter más ahí, si no me voy a meter en problemas. Pero nos complicamos, hermano, una enormidad. Siendo que la obediencia debe ser inmediata, completa y con buena actitud. Sencillo. Sencillo, un corazón no complejo, no compuesto, sencillo, simple. Sencillo, ¿verdad? Y simple. Los creyentes comían con alegría, comían juntos, dice Hechos capítulo 2, con alegría y sencillez de corazón. Es decir, para traducirlo en chileno, no se complicaban si la casa no la alcanzó a barrer. No se complicaban si solamente había pan con mantequilla y no alcanzaron a comprar su paltita, su jamoncito, su quesito. No se complicaban, hermano. Lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. De eso es lo que está hablando aquí, de ser irreprensibles y de ser sencillos. Sencillos, simples. Blanco, negro, sí, no, lo que más de esto de mal procede, dijo el Señor en su palabra. Y esto nos define como hijos de Dios, porque dice sencillos, irreprensibles, coma, y aparte, no está diciendo sencillos hijos de Dios, sino que
está diciendo sencillos y luego hijos de Dios. Un hijo de Dios es un representante de Dios. Cuando tú ves, por ejemplo, a un hijo, de alguna manera ves a sus padres. Es parte de la familia. Bueno, así nosotros tenemos que ser y presentarnos en el mundo como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Y no esconder lo que somos. No esconder que somos hijos del Señor. No pasar desapercibidos. Porque el mundo nos observa y el mundo necesita la luz del Evangelio. Siendo irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, que es el que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, luego Pablo nos muestra el cómo. Sin mancha. Sin mancha. Sin algo que manche nuestro testimonio. Y no hay nada más que manche el testimonio de una iglesia que la murmuración y la división. La murmuración, ¿verdad? Cuando uno habla detrás, ¿no es cierto? Cuando uno comenta, cuando expresamos nuestros prejuicios, estamos siendo instrumentos del diablo. Cuidado con eso. Cuando hablamos de otra persona, no estando esa persona presente, ¿cómo se llama eso? Pelambre, cagüín, murmuración, chisme. No hay nada más destructivo para una iglesia que el chisme, hermano. No hay nada más que manche el testimonio de una iglesia que el chisme. Cuidado con eso. Cuidado, hermanos. Porque el propósito es que seamos irreprensibles, sencillos, que seamos hijos de Dios y que seamos sin mancha, sin que nadie manche esta unanimidad. Cuando en un ejército hay un flanco débil y el enemigo lo sabe, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? Va a lanzar sus dardos de fuego, ¿no es cierto? Va a lanzar ahí sus dardos. Y va a tratar de entrar por lo débil. Cuidado. Sin mancha. ¿Sin mancha de qué? De pecado. Sin mancha de actitudes pecaminosas. ¿Dónde? ¿Dónde tenemos que tener esta actitud? Bueno, en medio de una generación, dice aquí, maligna y perversa. ¿Y con qué fin? Para que resplandezcáis como luminares en el mundo. No pienses en la figura acá de un luminar de una de estas luces, ¿verdad?, de la calle, de estas grandes, porque no existían en el tiempo del apóstol Pablo. Si uno va a interpretar la Escritura, tiene que interpretarla en el sentido de lo que la Escritura dice en su contexto literal, gramatical, histórico. Por lo tanto, ¿de qué está hablando ahí? ¿Qué es lo que es ser una luminaria en el mundo? ¿A qué se refiere con una luminaria? Bueno, en realidad es la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para el sol, la luna y las estrellas. Las grandes lumbreras. ¿Y cuál es el propósito de las grandes lumbreras? Bueno, voy a leerle el Salmo 19. Salmo 19, ¿no es cierto? Es un salmo precioso, lo personal me gusta mucho, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y él, este sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay, dice, nada hay que se esconda de su calor. Nosotros somos esa luminaria, ese sol que hay en este mundo, para que el mundo esté ya no en tinieblas, sino en la luz del Evangelio. Nosotros no pasamos desapercibidos en este mundo. Nuestra vida nace y termina para dar con un propósito, para ser luminares en este mundo y para traer la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando Pablo aquí hablaba de ser luminares en el mundo, hablaba de ser hijos de luz, dando luz a un mundo en tinieblas. Ser luz en medio de un mundo oscuro, maligno, perverso. No te quejes de que el mundo está mal. ¿Cuántas veces escucho que el mundo está mal, la economía, la moral, la sociedad? Sí, el mundo está mal y va a estar peor, porque se acerca la venida del Señor y luego la aparición del anticristo. El mundo no va a estar mejor, el mundo va a estar peor. Así que no te aflijas que el mundo está mal, más bien concéntrate en que tú debes ser irreversible, sencillo, hijo de Dios, sin mancha, en medio de esa generación maligna y perversa, para que
resplandezcamos como luminares en el mundo. Una iglesia unida debe ser una luz potente a un mundo perdido en tinieblas, como lo es un faro durante una tormenta, para que los barcos puedan ver esa luz y acercarse a resguardo a buen puerto. Por eso que es importante que no haya mancha. ¿De qué sirve, verdad, una linterna si la pantalla está manchada o rota? ¿De qué sirve? De nada. Puede que tenga la potencia necesaria, puede que tenga la luminosidad necesaria, pero si está manchada, si está estorbada por el pecado, por actitud o por cualquier otra causa digna de reprensión, no sirve absolutamente de nada. Dios tiene un propósito, que es ser luz. Esto Pablo lo sigue hablando en el contexto de la unanimidad y dentro de la congregación. Dios quería que la iglesia de Filipo brillara, como Dios quiere que también nuestra iglesia y nuestras vidas brillen. En tercer y último lugar, Él nos da la herramienta eficaz para la obediencia. Dice el versículo 16 en adelante: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Asidos, dice, de la palabra de vida, la palabra del Señor. Esa palabra de vida es el Logos, es Cristo. Cristo y su palabra, su enseñanza, es lo que debería hacer carne en nosotros. La palabra, que es la palabra de Dios, es lo que nos santifica. Jesús dijo: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí es donde nosotros tenemos que no solo refugiarnos, sino llenarnos para que esto se haga carne en nosotros. La palabra de vida. ¿Para qué? Se pone el versículo mismo 16, para que valga la pena el esfuerzo. Pablo no quería haber corrido en vano. Qué triste es cuando los siervos del Señor invierten en la vida de otras personas solo para ver cómo esas personas toman malas decisiones y se alejan del propósito de Dios. Es como que hubiera sido en vano. No dejemos que la palabra predicada, enseñada en nuestras vidas sea en vano. Pablo no quería que su trabajo fuese en vano. Él quería ver a sus discípulos, a los creyentes ya de Filipos, crecer, madurar, avanzar, resplandecer como luminares en el mundo. Es más, les dice también que su deseo era que ellos crecieran en esto para que su sacrificio valiera la pena. En el versículo 17 dice: y aunque sea derramado en libaciones sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Para Pablo fue sacrificial estar ahí entre los filipenses. Acuérdate que ahí lo metieron preso injustamente, por eso se salvó el carcelero de Filipo. Ya lo tuvieron que correr los fariseos lo corrieron de la ciudad, se tuvo que ir a Berea, después a Tesalónica y así. Entonces no fue fácil para Pablo, pero Pablo estaba dispuesto al sacrificio. A propósito, libación era el sacrificio en el Antiguo Testamento que era derramado. Generalmente era un sacrificio líquido. No era de grano o de carne, sino que generalmente era de jugo de uva, ¿cierto? Vino no fermentado, y que era derramado en el altar. Esa era una libación. La sangre también se juntaba en un lebrillo y era derramada. Eso era una libación. Y así a veces quizás sintió Pablo, ¿no es cierto?, que su dedicación a los creyentes de Filipo le hizo derretir el corazón, ¿no es cierto?, y derramarlo en libación, en sacrificio, por todo el trabajo que había hecho de edificación en la vida de los filipenses. Y Pablo no quería que eso fuera en vano, quería que eso resultara en gozo, de obediencia y de ser de un mismo sentir en el Señor. Y finalmente, para que todos nos regocijemos en la unanimidad, dice el 18, y asimismo gozados y regocijados también vosotros conmigo. ¿Te fijas que un tema central en Filipenses es el regocijo? De hecho, se le llama la epístola del gozo. Ya, incluso hay autores, ¿verdad?, como Warren Wiersbe, un excelente escritor, ¿no es cierto?, que cuando toma este libro para escribirlo, ¿no es cierto?, y entregarlo, un excelente libro, ¿no es cierto?, habla acerca de esto como el libro del gozo, el gozo de servir. Bueno, es porque el tema central de Filipenses tiene que ver con eso, con el gozo de ser de un mismo sentir en Cristo. Siendo unánimes, nos vamos a cuidar, nos vamos a proteger, nos vamos a santificar y vamos a ser una luz, un sol, una estrella que guíe el camino en este mundo perdido y perverso. Y eso es lo que Pablo quería de los creyentes en Filipo y lo que también el Señor quiere en nuestras vidas. ¿Cómo estamos con respecto a la obediencia?
Porque ese es el tema, ¿no es cierto? Obedecer para lograr la unanimidad. ¿Estamos con un corazón dispuesto a obedecer inmediatamente, completamente y con buena actitud? Bueno, que así sea. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella somos exhortados, animados, desafiados. Gracias, Señor, porque sin duda tu palabra nos ilumina, pero también te ruego, Señor,